Hoy vamos a hacer algo distinto. Una autopsia social. Pero no a un cuerpo, no, sino a una superpotencia. Vamos a intentar entender el colapso, increíblemente complejo, de la República Romana. Un proceso que, ojo, se extendió durante un siglo entero. Y es que, ¿cómo colapsa una superpotencia desde dentro? Esa es la pregunta del millón. A ver, solemos pensar en la caída de Roma y nos imaginamos, no sé, hordas de bárbaros en las puertas. Pero la historia real es mucho más íntima, más compleja. Fue una implosión. Y entenderla de verdad es como descifrar una advertencia que resuena a lo largo de la historia, incluso hasta hoy. Entonces, claro, ¿por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Pues mira, el historiador Geza Alfoldi nos da una pista que es crucial. Él sostiene que para entender el fin de la República no hay que buscar una bala mágica, una única causa. No, hay que mirar a toda una cadena de crisis que fueron agrietando sus cimientos durante más de 100 años. Y aquí, fijaos, está su idea clave, lo que lo cambia todo. Roma no se enfrentó a una revolución. O sea, no había un grupo unido, un todos a una, intentando cambiar el sistema de arriba abajo. Lo que sufrió fue una crisis prolongada. Imaginadlo como un edificio con un montón de fuegos pequeños pero distintos ardiendo a la vez, cada uno debilitando la estructura, hasta que, inevitablemente, todo se vino abajo. Pues venga, vamos a sumergirnos de lleno en ese siglo de conflictos. Y es importante que pensemos en cada enfrentamiento no como un evento aislado, sino como un clavo más, uno detrás de otro en el ataúd de la República Romana. Es que la cronología, la verdad es que pone los pelos de punta. Todo empieza con violencia política en las calles de Roma, con los Graco. De ahí saltamos a guerras contra sus propios aliados, rebeliones masivas de esclavos. Y claro, todo culmina en una serie de guerras civiles que lo arrasan absolutamente todo. Es un siglo de caos, de no parar. Curiosamente, las primeras grietas serias no aparecieron en el Senado, en el centro del poder, no. Aparecieron en los márgenes. Los grupos que Roma había oprimido y explotado durante generaciones empezaron a levantarse, poniendo a prueba de verdad la resistencia de todo el sistema. El sistema, de repente, se encontró con dos fuegos enormes y simultáneos. Por un lado, las personas esclavizadas, que eran literalmente el motor de la economía romana, se rebelaron con una violencia que nadie había visto antes. Y por otro, los aliados itálicos, que habían luchado y muerto por Roma durante siglos, empezaron a exigir lo que consideraban justo, tener los mismos derechos que los propios romanos. La República se estaba resquebrajando, y lo hacía por los bordes. Pero lo realmente revelador, la clave aquí, es que estas revueltas no eran la enfermedad en sí, eran los síntomas. Lo que nos estaban mostrando es que las viejas estructuras de la República ya no daban más de sí. Sencillamente no podían gestionar a los millones y millones de personas que vivían bajo su dominio. El sistema se había quedado viejo, obsoleto, demasiado rígido para adaptarse a su propio éxito. Irónico, ¿verdad? Pero la verdadera enfermedad, el cáncer que al final acabaría con la República, ese crecía en su mismísimo corazón, en la propia ciudad de Roma. La lucha por el poder entre los propios romanos se volvió literalmente mortal. A ver, en el centro de la política romana había básicamente dos facciones que se odiaban. Los Optimats, que eran la élite de toda la vida, los del Senado, que querían que nada cambiase, y luego los populares, políticos como los hermanos Graco, que buscaban el apoyo del pueblo para impulsar reformas. Su enfrentamiento no solo paralizó la política, sino que la empujó directamente hacia la violencia. Y este es el punto de no retorno. Fijaos, en el 133 a.C., Tiberio Graco intenta aprobar una ley para redistribuir la tierra entre los más pobres, algo que hoy llamaríamos una reforma social. Bueno, pues la élite del Senado, en lugar de debatir o de votar en contra, ¿qué hace? Organiza una turba y lo asesina a golpes en plena calle. Por primera vez, la violencia se usaba como una herramienta política más en Roma. Se acababa de cruzar una línea de la que ya no había vuelta atrás. Y el efecto de esto fue sencillamente devastador, porque a partir de ese momento la lucha ya no era solo por una posición política, sino una lucha por la supervivencia. Las reglas de la República se estaban rompiendo. Los oponentes políticos ya no eran rivales, eran enemigos que había que eliminar. Todas esas normas no escritas, esas tradiciones que mantenían unida a la República, se hicieron añicos. Con las reglas políticas rotas y la violencia totalmente normalizada, solo faltaba un último ingrediente para que el desastre fuese total, y ese fue la transformación del ejército romano. Y ese ingrediente llegó de la mano de Cayo Mario. Veréis, sus reformas militares, que en principio estaban pensadas solo para solucionar una escasez de soldados, acabaron cambiando para siempre la naturaleza del ejército romano. Y con ello, sentenciaron el destino de la República. Y aquí está el cambio, que es fundamental. Antes el ejército estaba formado por ciudadanos, por agricultores con tierras que luchaban por su patria, por la República.
Pero después de las reformas de Mario, el ejército se llenó de soldados profesionales, gente sin tierras, cuya única lealtad no era para Roma, sino para el general que les pagaba y les prometía una jubilación con un pedazo de tierra. De repente, el ejército ya no servía a la República, servía a sus generales. La situación era tal que, en fin, el ejército ya no era el siervo de la República. La República ahora estaba a merced de sus ejércitos. Los políticos más ambiciosos ahora tenían ejércitos privados a su disposición. La pregunta ya no era a qué se podía conseguir en el Senado, sino cuántas legiones tenías a tus espaldas para imponer tus ambiciones. Y así, la causa y el efecto se vuelven terriblemente claros. Mario creó el arma, y fue su rival, Sila, el primero en dispararla contra la propia Roma. En el año 88 a.C., Sila marchó con sus legiones sobre la ciudad, un acto de traición que hasta entonces era inimaginable, impensable. La República se acababa de declarar la guerra a sí misma. A partir de aquí, el final es, una trágica cascada de acontecimientos. Las guerras civiles ya no son la excepción, se convierten en la norma. Son el acto final de una obra que llevaba ya un siglo representándose en Roma. Es que la lista es abrumadora. Una generación tras otra de romanos luchando y muriendo a manos de otros romanos. Sila contra Mario, César contra Pompeyo, la guerra tras el asesinato de César, y finalmente Octaviano contra Marco Antonio. Todos ellos fueron actores en esta sangrienta fase final, usando ejércitos leales solo a ellos para luchar por el control de lo que quedaba del Estado. Y este es el diagnóstico final de nuestra autopsia social. Mirad. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, en realidad no estaba destruyendo la República, simplemente estaba certificando su defunción. Las instituciones, las normas, la lealtad, todo lo que definía la República llevaba ya décadas muerto. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. El ascenso de Augusto y el nacimiento del imperio trajeron la paz, la famosa Pax Romana. Sí, después de un siglo de caos. Pero ¿fue esta paz una solución inevitable a una crisis que no se podía resolver? ¿O fue la prueba definitiva de que la República había fracasado estrepitosamente en su ideal de gobierno? La respuesta quizás sigue siendo muy relevante hoy en día.